Bueno, buenos días. En estos momentos pues vamos a realizar la presentación de auditoría y aseguramiento sobre todos los conceptos y sobre también las normas de relaciones personales y el caso de Enron. Entonces, el grupo está conformado por Melissa Pineda, Brigitte Jimena Morera y Gisela Vela. Entonces, ¿qué es auditoría y aseguramiento? Podemos decir que la auditoría presenta gran relevancia para la alta gerencia, ya que esta surge como respuesta de control y vigilancia de los procesos, procedimientos o actividades ejecutadas por alguna compañía. Es así que al pasar el tiempo, la auditoría ha tenido un importante progreso, convirtiéndose en una herramienta que mediante la prevención ayuda al correcto cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa, minimizando también los riesgos del mal uso de los recursos que puedan llevar a la quiebra. Como vemos, la auditoría ha sido muy útil en la actualidad con los diferentes delitos económicos que se ha identificado. Han hecho que los países establezcan normatividad de todo tipo con el fin de prevenir malos manejos de la información y del crecimiento económico del país o de una compañía. Los programas de aseguramiento tienen una serie de fases que garantizan su efectividad. Estas son las evaluaciones internas, que implican la revisión continua de los auditores internos y evaluaciones externas. Estas últimas se ajustan a la normativa para el ejercicio profesional de la auditoría interna y deben realizarse al menos cada 5 años. Con el aseguramiento, el auditor puede afirmar razonablemente que la información financiera de la empresa represente su posición real según criterios como las normas internacionales de información financiera u otros. Del mismo modo, puede realizarse exámenes que apoyen esta afirmación. Buenos días. Tipos de auditoría. Existen diferentes tipos de auditoría. Como los vemos en la presentación, esto se clasifica según su objeto de estudio y van haciendo de acuerdo a la necesidad que tienen las diferentes empresas a medida que se van desarrollando los procesos y asimismo se realizan los diferentes planes de acción para el objeto de la empresa se desarrolle correctamente. A continuación, daremos una breve explicación de las auditorías más comunes o más conocidas que son auditoría interna. Esta clase de auditoría se hace en las organizaciones para dar garantías a la administración sobre el correcto manejo de los recursos, procedimientos contables y financieros. Es parte fundamental del control interno, por consiguiente puede ayudar a planear soluciones ante las problemáticas encontradas. Este tipo de auditoría es realizado por una persona vinculada a la empresa. Auditoría externa. A diferencia de la auditoría interna, esta se realiza por parte de un profesional independiente de la empresa. Puede ser por requerimiento legal con el fin de auditar distintos aspectos contables y en algunos casos administrativos. Auditoría administrativa busca evaluar la eficiencia de la administración por medio de un análisis detallado a los procedimientos y los resultados obtenidos, además de indagar sobre las correctas aplicación y seguimiento de las políticas internas. Auditoría financiera se usa para revisar y examinar los estados financieros de una empresa con el fin de dictaminar la transparencia y correcta aplicación de normatividad vigente. Auditoría contable está estrechamente relacionada con la auditoría financiera, pero esta busca un análisis más generalizado sobre las cuentas que intervienen en la contabilidad de una empresa. Auditoría gubernamental o pública. Esta clase de auditoría se aplica en las entidades públicas en algunos países. Está a cargo del Tribunal de Cuentas. Busca determinar la eficiencia y transparencia con la que se manejan las entidades públicas y sus recursos. Y la auditoría fiscal es de carácter tributario y el objeto es verificar que están pagando los impuestos por el monto correcto de la manera adecuada. Normalmente se enfoca en los impuestos más importantes como el impuesto de renta, el impuesto de IVA, puesto que estos son los de mayor índice de error que tiene dentro de una empresa. Okay. Continuamos con las características propias del contador en el marco empresarial.
Encontramos las características generales, estas son propias de todo tipo de profesión académica, capacidad intelectual, toma de decisiones, interés social, seguridad en sí mismo, capacidad creadora, capacidad de comunicación y amplitud del criterio. En las particulares encontramos que son propias del contador público y académico certificado la capacidad de sistematización, habilidades en el manejo de palabras técnicas, investigación, independencia mental, trabajo en equipo, competitivo, decisión, crítica y reflexiva. En las específicas encontramos que estas se refieren al grado de especialización que logra todo contador público, académico y o certificado con el correr del tiempo de ofrecer sus servicios profesionales. La habilidad de adaptación, de criterio, una persona curiosa, tiene el espíritu de cooperación y habilidad de análisis. Listo, seguimos con conceptos de la NIA. Normas Internacional de Auditoría, y sus siglas son NIA. Son un conjunto de estándares internacionales de auditoría emitidos por la IFAC que privilegian la calidad y la eficiencia de la información contenida en los estados financieros. En dichas normas se establecen el Código de Ética de los Contadores, estándares internacionales de control de calidad, estándares internacionales de auditoría, declaraciones internacionales sobre la auditoría, estándares internacionales en aseguramiento de información financiera. Busca establecer una igualdad en las prácticas de auditoría para el auditor independiente y la realización de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Determina las responsabilidades que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros con el objetivo de aumentar el grado de confianza de los usuarios sobre la información. Concepto de normas NAGAS. Las normas de auditoría generalmente aceptadas NAGA y el Código de Ética de los Contadores Públicos están establecidos en la Ley 43 de 1990. Estas normas están vigentes y están establecidas por la Auditoría de Estados Financieros Históricos. Acá nos habla de los requisitos mínimos de calidad que debe tener la persona que haga la auditoría, los principios fundamentales a los que deben enmarcarse su desempeño durante el proceso de auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad de trabajo profesional del auditor. Las NAGAS se clasifican en estándares generales, determinando la calidad del profesional de la contabilidad a través de la experiencia como auditor y el apropiado entrenamiento técnico, la independencia de la actitud mental y ejercer el debido cuidado profesional. Estándares sobre la ejecución del trabajo que manifiesta la adecuada planeación y supervisión del trabajo, comprende en un todo el control interno y obtener la evidencia suficiente y pertinente y así fundamentar razonablemente su opción sobre los estados financieros auditados. Y estándares de presentación de informes que establecen la importancia de los estados financieros. Debe estar elaborado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y sus revelaciones son reflejadas razonablemente y la expresión de opción sobre el examen de los estados financieros en su importe final. Continuamos con la diferencia entre las NIA y las NAGAS. Una de las diferencias entre estas son las siguientes. En la parte de auditoría de estados financieros, el objetivo de la auditoría de los estados financieros establecido en la NIA es el de aumentar el grado de confianza en los usuarios de la información con base en la auditoría realizada bajo los términos de la NIA. En las NAGA, el objetivo de realizar la auditoría de estados financieros es el de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera examinada. En la NAGA la importancia radica en la veracidad y congruencia de la información financiera. Sin embargo, en la NIA los criterios se centran en la confianza de los usuarios sobre las declaraciones efectuadas por el auditor. Los requerimientos de ética. Las NAGA se orientan en la formación y experiencia profesional del auditor para la realización de la auditoría de estados financieros. Por su parte, las NIA se orientan por la integridad, objetividad, comportamiento profesional e independencia del auditor para la realización de la auditoría de los estados financieros. En la ejecución del trabajo de auditoría. Sobre los requerimientos de la ejecución del trabajo, la NIA proporciona un marco de obligatorio cumplimiento sobre el cual el auditor debe orientarse para disminuir los riesgos de incorrección material a fin de que la auditoría muestre la información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. Por otra parte, el auditor debe considerar la posibilidad de que exista fraude. Las NAGAS establecen únicamente algunos métodos y procedimientos de auditoría que deben ser realizados por el auditor para basar sus conclusiones con la prueba con las que pueda emitir su opinión. La evidencia de la auditoría. En las NAGAS
el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada a través de la aplicación de los diferentes procedimientos de auditoría establecidos en la norma, que le permitan obtener conclusiones para emitir su informe. Entre tanto, las NIA establecen que el auditor obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada a través de la aplicación de los procedimientos que el auditor considere necesarios y pertinentes, y debe cumplir con la aplicación de los requerimientos de ética de la IFAC para obtener un alto grado de seguridad sobre los fundamentos de su opinión. Los riesgos de la auditoría. Las NAGA se limitan al riesgo de auditoría al examen de los errores materiales. Por su parte, las NIA consideran un completo sistema de riesgos que deben ser evaluados con juicio profesional para la obtención de evidencia suficiente y adecuada. Se concluye que las principales diferencias entre las NIA y las NAGA se dan en el sentido de que las normas nacionales son de carácter operativo, centrando el trabajo de auditoría en procedimientos de auditoría relacionados a las NAGA. Se aplican de manera que pueden revelar la situación financiera de la entidad a fin de efectuar acciones que mejoren o modifiquen sus prácticas contables y de información financiera. Listo, ahora vamos a explicar sobre la relación de las normas personales. Normas personales o normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS. Se refiere a las cualidades que el auditor debe tener previamente adquiridas antes de poder asumir un trabajo profesional de auditoría y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su actividad profesional. Entrenamiento técnico y capacidad profesional. Debe ser desempeñado por personas que teniendo el título profesional legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como auditores. La primera norma general da por sentado que el auditor no puede satisfacer los requerimientos de normas de auditoría sin poseer dos características: una educación adecuada, complementada con experiencia en campo contable. La primera se logra con el título universitario y la segunda se comprueba en la tarjeta profesional del contador público. Pues para hacerse acreedora a ella, se debe mostrar experiencia en el desempeño de labores técnicos contables no inferiores a un año. Independencia. El auditor debe mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Es de suma importancia para la profesión que el público en general mantenga la confianza en la independencia del auditor. La confianza pública se dañaría por la comprobación en que en realidad le falta la libertad, y también podría perjudicarse porque existieran circunstancias que pudieran influir en la misma. Para lograr esta libertad, el auditor debe ser intelectualmente honesto, ser reconocido como independiente, no tener obligaciones o algún interés para con el cliente, su dirección o sus dueños. Cuidado y diligencia profesional. El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización de su examen y en la preparación de su dictamen o informe. El auditor debe ejercitar adecuado cuidado de manera que, por ejemplo, el contenido de sus papeles de trabajo sea suficiente para respaldar su opinión y su representación en cuanto al cumplimiento de las normas de auditoría de aceptación general. Vamos a empezar a explicar sobre el caso de Enron. Enron, compañía de servicios públicos, industria de energía, fundada en 1985 por Kenneth Lay en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. La empresa se dedicaba en la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y derivados del gas natural y al desarrollo, construcción y operación de gasoductos y plantas de energía por todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una empresa de renombre internacional. La firma era la mayor empresa energética de Estados Unidos, excluidas las petroleras, con un ingreso anual de 101 millones de dólares. Su reconocimiento era tal que la revista Fortune le dio el título de empresa más innovadora durante 6 años consecutivos. Bueno, los antecedentes. Con la renuncia de Kenneth Lay, asume la gerencia general Jeff Chikindi, importante hombre de negocios de los Estados Unidos, personaje que creyó adoptar moderno sistema contable llamado Mark to Market, precio del mercado, proponiendo que reflejaría el valor económico real de los activos. Ese sistema, que fue adoptado el 17 de mayo de 1991, permitía cambiar los resultados de los balances de manera constante, consiguiendo así estimaciones falsas.
pero su prestigio influyó para que tuviera millones de inversiones captando fondos de pensiones a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los hechos. En el año 1999 la empresa alcanza ventas consolidadas por 112 millones, obteniendo una última neta de 893 millones. En el año 2000 los ingresos se duplicaron a los años anteriores, bordeando más de 100 millones de dólares. Ese mismo año Enron es clasificada como la sexta compañía más grande del mundo. Jeffrey Chick desarrolló un equipo de ejecutivos a través del uso de algunas contabilidad, informes financieros pobres, fueron capaces de esconder miles de millones de dólares de ofertas y proyectos fallidos. El escándalo Enron fue relevado en octubre del 2001. La contabilidad creativa tuvo por objeto sobrevaluar las ganancias de tal manera que una empresa exitosa que gana altos porcentajes sobre su patrimonio es apetecible, muy cotizable en bolsa y recomendada por todos los bancos de inversión. La reputación de esta empresa empezó a decaer debido a los rumores de pago de sobornos para obtener contratos en diferentes lugares del mundo. Después de una serie de escándalos sobre el uso de prácticas irregulares de contabilidad, donde informaban que la mayoría de las ganancias eran el resultado de malas prácticas que les permitían maquillar en los balances financieros las gigantescas pérdidas que había sufrido, Enron llegó al borde de la bancarrota a mediados de noviembre del 2001. En el 2012 descubrió que la mayor parte de sus beneficios eran falsos, que la empresa tenía una deuda mayor. Bueno, por parte de las consecuencias, 20.000 trabajadores quedaron sin empleo y perdieron sus seguros médicos. En el 2001, los empleados perdieron 1.2 billones de dólares de sus fondos de jubilación. Los jubilados perdieron 2 billones de dólares de sus fondos de pensiones. Los accionistas perdieron 74.000 millones. Acumuló casi 67 millones en deudas a los acreedores, ante lo cual debió realizar subastas para vender diversos activos y poder cumplir con sus obligaciones. Los responsables tuvieron que dar cuenta a la justicia y procesados con pena de cárcel. Papel que jugó el contador. Respecto al Código de Ética Profesional del Contador Público expuesto en la Ley 43 de 1990, encontramos que el contador público debe su ética a sí mismo, a los usuarios de sus servicios, a la publicidad, a sus colegas, al secreto profesional, a la sociedad y al Estado. En la problemática que nos muestra el caso de la compañía Enron, involucra directamente el trabajo de los comités de auditoría, en la cual los profesionales de diferentes áreas, como contabilidad, auditoría, incluso abogados y hasta el mismo sistema bancario, perdieron su ética dejándose llevar por la avaricia del dinero. También podemos decir que el manejo del criterio del auditor fue nulo, ya que involucró sus intereses personales y económicos en todo, hasta el punto de encubrir los valores reales de la contabilidad que relevaban la verdad de la situación económica de la compañía. Ayudó al crecimiento del problema hasta el punto de quebrar total y no quedar una solución alguna. El criterio de independencia contribuyó a la caída por omitir información, por perder la objetividad que debía regir a un auditor. Y esto sería todo. Gracias, profe.